Dios les bendiga, hermanos y amigos. Continuamos con estas lecciones acerca de la presencia de Dios. Y vamos a recordar lo que habíamos visto brevemente en la lección pasada, la primera. Básicamente, la conclusión es que ignorar la presencia de Dios es ignorarlo a Él. Pues Dios está en todas partes, todo lo llena. Ahí estamos hablando de la omnipresencia. Todo lo puede, y ahí estaríamos hablando de la omnipotencia. Todo lo conoce, todo lo sabe, ahí estamos hablando de su omnisciencia. Él está en la creación, en todas sus obras, en todas sus criaturas. Y entender este conocimiento, entender esto, es un conocimiento muy alto, como lo expresa el salmista en el Salmo que estudiamos, el Salmo 139, versículo 6. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta en este estudio. ¿Cómo podemos entrar en su santa presencia? Pues la lección pasada veíamos la presencia de Dios de una manera natural en toda su creación, en todos los hombres, pero ahora vamos a hablar ya de su presencia, en la cual vamos a entrar de la manera espiritual. Entonces vamos a profundizar en ello, hermanos. Y recordamos el texto de Hechos 17, 24 en adelante, donde se nos habla de cómo el hombre busca a Dios. Pablo está en Atenas y dice que su espíritu se enardece viendo la ciudad entregada a la idolatría. Sí, eran muy religiosos, tenían muchos santuarios y a la vez muchos dioses, muchas estatuas, muchos altares. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Entonces, estos hombres en Atenas estaban buscando a Dios en muchos dioses, en muchos altares, en muchas estatuas. Y por eso en el contexto, el apóstol dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, de la idolatría, ellos eran idólatras, él dice que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, escultura de arte y de imaginación de los hombres o piedra, pero que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y decía yo en la lección pasada, hermanos, que es increíble que esto siga sucediendo hoy en día, en pleno siglo XXI, ahora que estamos próximos a la llegada del Señor. Creemos que su venida está más cerca, que Dios está manifestando al mundo su pronto regreso, hermanos, y es inconcebible que todavía hayan hombres que sigan dándole culto a la piedra, a la madera, y que los religiosos sigan enseñando que Dios habita en templos hechos por manos de hombres y que tengan santuarios humanos. Hemos visto en lecciones pasadas cómo no solo la Iglesia Católica con su idolatría, sino también los evangélicos tienen sus santuarios. Hay hombres que dicen hacer milagros y las personas acuden a estos supuestos santuarios, y que en estos días de coronavirus hemos visto cómo han quedado desenmascarados en sus mentiras, hermanos. Entonces, de alguna manera el hombre busca a Dios, pero estamos hablando de buscar la presencia de Dios de la manera correcta, y espero que al final de esta lección lo podamos haber entendido. Y también los invito para que nos contacten en el Facebook, en YouTube, en mi página aparecen en nuestros números de teléfono, nuestros correos, el WhatsApp, para que nos contacten, nos pregunten. Estamos para servirles. Contacte a un ministro de la Iglesia del Señor en todo el mundo. La Iglesia está por todo el mundo y estamos dispuestos a compartir con ustedes para que podamos salir del error. Entonces continuamos
con este estudio acerca de la presencia de Dios. Y vamos a mirar cómo buscaba el hombre a Dios en el Antiguo Testamento, la evolución hasta el Nuevo Testamento. Y decimos que el hombre debe responder a los signos, las señales que Dios le hace, y por esto le tributa culto. Y vamos a comenzar allá en el libro de Génesis con Isaac. Vamos a empezar hablando de Isaac. Y dice ahí en Génesis 26, 23 al 25, y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, ante la señal, ante la presencia, ante la aparición del Señor a Isaac, él edifica allí un altar e invoca su nombre. Vamos a mirar a Jacob, siguiendo en la misma línea ahí en Génesis, y vamos a mirar ahí a Jacob, en Génesis capítulo 28, versículos 16 al 19. Es algo parecido. Dice que Jacob tiene un sueño donde ve una escalera entre el cielo y la tierra, y ve ángeles que suben y bajan por él. Y dice que despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, ante las señales, ante los signos, el hombre entra en la presencia de Dios y le da culto. Y es lo que estamos viendo hasta este momento. Ya en el Pentateuco vemos cómo Dios se manifiesta de otra manera. Ya está cumpliendo sus promesas, las promesas que hizo al patriarca Abraham, y una de ellas, las dos primeras promesas, son de que haría de él una nación grande, y la segunda era de que les daría una tierra por heredad. El pueblo está esclavo en Egipto, y Dios ha enviado un libertador, a Moisés, para llevarlos a la tierra prometida. Y Dios Moisés entra en la misma presencia de Dios. En el estudio pasado habíamos visto Génesis 19, al pie del monte, Moisés sube al monte a la presencia, el pueblo oye la voz de Dios, ya están en la presencia de Dios, pero el Señor ya de una manera más clara quiere estar en medio de ellos y les va a enseñar cómo adorarlo. Y entonces de las cosas que le enseña Moisés está el templo, el tabernáculo y todo su mobiliario, y le dice ahí en Éxodo 25, 21 al 22, pondrás el propiciatorio sobre el arca, por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Ya Dios se está manifestando de una manera más clara. Todos sabemos que en el cielo están allá los querubines, en el trono de Dios, y ahí es donde está la mismísima presencia del Señor. Lo vamos a ver cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Entonces ya Dios se manifiesta de una manera mucho más clara. El tabernáculo contenía el lugar santísimo, precisamente donde estaba el arca, y dice que de noche había una nube que se posaba sobre ese lugar, manifestando la presencia de Dios. De noche había una columna de fuego y de día una nube. Y dice el Señor a Moisés ahí en Deuteronomio 12, dice: entonces llevaréis al lugar que Jehová vuestro Dios haya escogido para hacer habitar allí su nombre todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda alzada de vuestras manos y todas vuestras más selectas ofrendas votivas, los votos que hayáis hecho a Jehová.
el Señor. Entonces, lo que estaba mostrando Dios era que ese era el lugar que Él había escogido para habitar en medio de los hombres. Continuando con lo mismo, pues no podemos obedecer, estar en la presencia de Dios. Él les había advertido en ese mismo capítulo, por boca de Moisés, lo siguiente. Versículos 2 y 3. Ciertamente destruiréis todos los lugares donde las naciones que vosotros habéis de desalojar han servido a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, romperéis sus piedras rituales y quemaréis en el fuego sus árboles de acera. Quebraréis las imágenes de sus dioses y haréis desaparecer sus nombres de aquel lugar. En ese tiempo, hermanos, pues los hombres adoraban a Dios como a ellos les parecía y como dice el contexto, las naciones donde ellos vivían habían aprendido a adorar de la misma manera como ellos adoraban a sus dioses. Hoy en día nosotros también nos hacemos lugares altos. Muchos de nosotros podemos estar aún en el conocimiento de la palabra, pero tenemos lugares altos y todavía vemos cómo se sigue dando culto a los árboles, por ejemplo. Y sabemos, hermanos, sin estar diciendo mentiras, que todo esto viene de muchos siglos atrás y siguen existiendo los lugares altos. Vemos en las ciudades cómo los hombres construyen templos en los lugares altos, cruces, y hacen peregrinaciones a estos lugares. El hombre no ha cambiado, el hombre sigue haciendo las cosas como a él le parece. Y es la advertencia que se nos hace en el versículo 8 del mismo contexto. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Creemos que podemos llegar a la presencia de Dios de la manera como nos parece a nosotros. Y hemos visto en estudios pasados cómo los hombres, por ejemplo, odian, aborrecen la iglesia y creen que pueden llegar a Dios de la manera como a ellos les parece. Sabemos que no es así. No podemos llegar a Dios ni con la idolatría, y mucho menos estando fuera de la iglesia. No estamos en la presencia del Señor. Estamos haciendo en lo que nos parece y obviamente que no estaríamos agradando a nuestro Dios. Y esa es la exhortación que estamos haciendo. Por eso estamos enseñando esto, para que aprendamos la manera correcta de llegar a Dios. Salomón, en los días de Salomón se construye el templo y Salomón toma conciencia de que aunque el templo es la evolución del tabernáculo, el tabernáculo del desierto, donde ellos eran nómadas, se estaban moviendo de un lugar a otro y el tabernáculo se armaba y se desarmaba, para aquel tiempo el Señor había dicho que el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, ya Él había escogido a Jerusalén como su ciudad, la ciudad del rey, la ciudad donde Él iba a habitar eternamente, hermanos, y para siempre. Por eso también se nos habla de la Jerusalén celestial ya en el Nuevo Testamento. Pero el hombre, Salomón, toma conciencia y dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 y 28, y dice: pero ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Sin embargo, oh Jehová, Dios mío, vuélvete hacia la oración y la plegaria de tu siervo, para oír el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Los profetas como Daniel sabían que debían orar mirando hacia Jerusalén, hacia el lugar donde estaba el templo, porque ese era el lugar que Dios había escogido para poner allí su nombre. Pero todas estas cosas no eran más que sombras de la verdadera adoración que iba a traer Dios en el Nuevo Testamento. Los profetas siguen con esta toma de conciencia, y el profeta Isaías, ahí en el capítulo 66 de su libro, versículos 1 y 2, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces, lo que quiere Dios, hermanos, más que habitar en un templo hecho por manos de hombres, hermanos, es habitar en el corazón de nosotros, en el corazón del hombre. Y por eso el profeta dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, hermanos. Vamos entrando ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y vamos a mirar lo mismo, hermanos. El hombre debe responder a los signos, las señales que Dios le hace, y por esto el hombre le va a tributar culto, hermanos. Y entonces vemos cómo el Nuevo Testamento nos revela que Dios viene a vivir con nosotros. La gran señal que los hombres estaban esperando se cumple, y dice ahí en Mateo capítulo 1 versículo 22 en adelante, dice hasta el 25, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, el profeta Isaías: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios mismo se manifiesta al hombre, viene a su presencia, viene hacia nosotros, su verdadera presencia, y Él viene a traernos la verdad, hermanos, nuestro Señor. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo enseñó cómo entrar en la presencia de Dios. Dios se manifiesta al hombre a través de él. La presencia de Dios viene a nosotros en nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo enseña cómo entrar en su presencia. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 2 al 6, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La presencia de Dios en la Jerusalén celestial, allá fue donde ascendió nuestro Señor Jesucristo. La presencia de Dios vino en Él para enseñarnos cómo entrar en la presencia de Dios. Y Él dice que Él se fue a preparar lugar. Él regresa a la misma presencia de su Padre, al cielo, hermanos, y Él dice que Él nos va a enseñar cómo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces continuamos y vamos a mirar lo que nos enseña, cómo se nos enseña acerca del camino. Jesús, Él dice que Él es el nuevo camino a la presencia de Dios. Sus discípulos, sus apóstoles, lo entienden muy bien, y el escritor de la carta a los Hebreos, que mayoritariamente se cree que fue el apóstol Pablo, dice ahí en el capítulo 10, versículos 19 al 22, Jesús ha dicho que Él es el camino para entrar en la presencia de Dios. Y aquí el escritor de los Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo derrama su sangre en la cruz, en el momento de su muerte, la palabra de Dios dice que el velo del templo se rasgó. Mateo 27, 51, 52, dice que el velo del templo se rasgó. Entonces el Señor nos abrió un camino nuevo y vivo. Ya no vamos a entrar a aquel templo de lo cual habla el libro de Hebreos que construyó el hombre, sino al verdadero templo que construyó Dios, el templo eterno, hermanos. Y Él es el camino por el camino nuevo que Él nos abrió. Y dice, continúa: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
pues la casa de Dios que estaba en Jerusalén era una sombra de la verdadera casa de Dios que está en el cielo. Y entonces dice, se nos exhorta y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La mayoría de eruditos coinciden en que se le está escribiendo a los hebreos y se les está invitando a que se bauticen, a que se laven los cuerpos con agua pura. Para entrar en el santuario, los sacerdotes hacían lo mismo y todos los hombres se purificaban para entrar en el templo, hermanos, todos los israelitas, hermanos. Entonces eran sombras. Ahora Jesús nos está diciendo la manera correcta para entrar en la presencia del Señor. Dice también, dice nuestro Señor Jesús, que Él es el pan que descendió del cielo para darnos vida. Todas esas cosas que le acontecieron al pueblo eran sombras. Ellos comieron el maná en el desierto, pan del cielo les dio a comer. Dice en Juan capítulo 6, 46 al 50, dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Por eso la iglesia del Señor se reúne cada primer día de la semana para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y en memoria de Él nos reunimos, partimos el pan y tomamos el jugo de la vid, como dice la palabra, hermanos, porque el Señor en el contexto dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, como lo estamos leyendo también en este texto, hermanos, y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, hermanos. Y dice también la palabra, Jesús nos enseña, hermanos, cómo adorar en espíritu y en verdad. Ahí con la mujer samaritana en Juan 4, versículo 21 al 24 dice, y aquí vamos a entender lo que también se decía en Deuteronomio capítulo 12, versículo 8, donde se le decía a los israelitas que no vamos a seguir haciendo como hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Y dice aquí el Señor, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Él está diciendo los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los judíos en el monte donde estaba el templo, y esa era la manera correcta de adorar. Él dice que los judíos saben adorar porque la salvación viene de los judíos. Ahí lo vamos a leer. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Los samaritanos estaban haciendo lo que les parecía. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Jesús está enseñando acá, hermanos, también que ya no vamos a adorar, aunque la adoración de los judíos era la adoración correcta. Hasta ese momento eran las sombras. Ahora Él nos está trayendo una adoración superior, un culto superior. Él nos está enseñando a adorar en espíritu y en verdad. Todos aquellos que se quedan en la adoración del Antiguo Testamento, con sus diezmos, con sus velas, con sus lámparas, con sus vestidos, con sus vestiduras, con el incienso, con todas estas cosas del Antiguo Testamento, con los instrumentos de música del Antiguo Testamento, obviamente que no están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Por eso los animamos a que las preguntas que tengan son bienvenidas y estamos para servirles, y lo que el Señor está enseñando aquí es la adoración en espíritu y en verdad. Entonces, continuaremos con estos estudios de la presencia de Dios. Espero que hoy
hayamos de alguna manera aprendido. Es imposible en un tiempo tan corto poder dar toda la información, pero los animamos, podemos ir a sus casas, podemos enviarles material y estamos para servirles. Continuaremos en el próximo estudio hablando acerca de este estudio. Entonces hemos respondido la pregunta de cómo entrar en la presencia del Señor. Síganos en Facebook, suscríbase a nuestro canal en YouTube y visite nuestra página web elevangelioolvidado.com. Dios lo bendiga.